Entonces con los temas de la materia, hoy vamos a ver y hablar sobre el lazo de enganche de fase, o por sus siglas en inglés PLL. Vamos a ver los bloques que lo componen, vamos a trabajar con un modelo lineal y qué condiciones tengo que cumplir para poder asumir ese modelo, y vamos a ver algunos usos. Acá en la foto de cada clase estamos viendo las primeras imágenes del satélite SAOCOM 1B, que es un radar de apertura sintética, y para recibir los datos justamente de esas imágenes, para luego ser procesados, se utilizaron muchos esquemas como el que vamos a ver hoy. Hay lazos de portadora, hay sincronismo de bit, hay un montón de cosas que uno los puede asimilar a un lazo de enganche de fase. Bueno, estos temas desde hace mucho vienen tratándose, dado que, por ejemplo, viendo en la bibliografía, Christian Huygens en 1665 observó cómo dos relojes a péndulo, si estaban acoplados de alguna manera, por alguna madera, había momentos en que se sincronizaban. Lo mismo que vemos nosotros cuando vemos a los chicos en la plaza jugar en las hamacas. Muchas veces vemos que esas hamacas, que tienen dependiendo de su largo, su masa, y van a tener una cierta frecuencia de oscilación natural, más la oscilación de los chicos, en algún momento tienden a sincronizarse. Bueno, es un buen modelo para pensar este tipo de sistemas que vamos a ver en esta clase, el lazo de enganche de fase. Se trata de osciladores que están acoplados de alguna manera. Entonces, en el modelo que vamos a ver, para el PLL, el PLL va a estar compuesto de un detector de fase, un filtro de lazo y un VCO en el caso analógico, un oscilador controlado por tensión. Este es un sistema realimentado no lineal, y nosotros sistemas realimentados estamos acostumbrados a utilizar todos los días. Los usamos cada vez que caminamos. Por ejemplo, si queremos seguir una línea recta cuando vamos caminando por la vereda, bueno, uno va a estar realimentando su posición respecto a esa línea que uno quiere seguir, y en el caso de detectar cierto corrimiento, en este caso detectaríamos un corrimiento respecto a la línea recta, bueno, habrá algún actuador que haga que el error que uno detecta respecto de la posición que uno tiene a la deseada actúe para corregir ese error. Entonces, este mismo mecanismo es el que se va a utilizar en este lazo de enganche de fase. En materias, aquellos que sigan comunicaciones, en materias de años superiores, van a ver que este lazo de enganche de fase surge de encontrar el estimado de máxima verosimilitud de la fase de una señal sinusoidal inmersa en ruido gaussiano. Entonces, como decíamos, tenemos un detector de fase, un filtro de lazo y un VCO. La señal de entrada, que va a ser uno de esos osciladores acoplados, va a ser esta, XR_DT. Una señal sinusoidal de frecuencia F0 y de fase inicial o desviación de fase phi de t. Este coseno
o en el caso de la señal de salida E0 de t, este seno, no todas las veces y en todos los PLLs va a ser de la misma manera, son señales sinusoidales. En realidad, muchas veces son ondas cuadradas, ¿sí? Lo importante de estas señales son que están en cuadratura y que llevan la información de la fase, ¿sí? La frecuencia es exactamente la misma y este coseno lleva la información de phi, la desviación de fase de entrada, y este seno lleva la información de tita, la desviación de fase de la salida. El detector de fase, así como hacía nuestra vista con nuestro cerebro, que detectaba el corrimiento respecto a la línea que yo quería seguir, a la referencia, me va a entregar una señal que sea proporcional al error. Bueno, el error de fase va a ser la diferencia entre la fase, de la entrada y la desviación de la fase de la salida. No deben olvidar, si lo viesen esto en un osciloscopio, que estas dos señales están en cuadratura. Quiere decir que cuando este error es 0, ¿sí?, las dos señales van a estar exactamente en cuadratura. Bueno, pero veamos los componentes justamente del PLL. Vamos a ver uno sencillo, que es el multiplicador. La idea es multiplicar la señal de entrada y la señal de salida y luego filtrarla con un filtro pasabajos, dejar pasar las variaciones lentas. Este filtro cumple una función muy importante que muchas veces no está dentro desde el detector, sino que se incluye en el filtro de lazo, que también es pasabajos. Debe, dado que cuando yo multiplico estas dos señales de una dada frecuencia y una dada fase inicial, aparece un término de frecuencia suma, ¿sí?, este término debe eliminar ese término. Este filtro debe eliminar ese término. Es decir que si las dos señales XR y E0 tuviesen la misma frecuencia, va a aparecer una componente en 2F0 y este filtro debe eliminarla. Esto es importante porque muchas veces nosotros utilizamos este multiplicador en la clase, ¿no?, como detector de fase, y lo importante es que ese filtro elimine el término de frecuencia doble. Muchas veces en la práctica hay movimientos relativos entre transmisor y receptor, o uno no sabe en un dado ancho de banda dónde va a aparecer la señal que yo quiero seguir, la referencia, con lo que la doble frecuencia muchas veces aparece a frecuencias muy cercanas de la frecuencia deseada que yo quiero seguir, y el filtro no lo elimina. Entonces voy a tener que utilizar otro tipo de esquema para el detector de fase. Hay muchos. Cada uno tiene su rango y su característica. Bueno, cuando hago la multiplicación, ¿sí?, obtengo a la salida la multiplicación, pero pasada por el filtro pasabajos. Y me da una función del error de fase, lo llamo error de fase, en realidad es el error en la desviación de fase de cada una de las señales, entrada y salida respectivamente. Pero esa función, ¿sí?, la señal de salida en tensión, me queda una función no lineal, porque aparece este seno, del error. Dijimos que al error de fase lo íbamos a llamar de esta manera. Entonces, básicamente, el detector de fase
multiplicativo es no lineal, esto seguiría, ¿no?, para valores más grandes en el error de la fase. Esto está graficado, la señal de salida EDE en función del error de fase. Pero vemos que hay una zona donde este seno, si el error de fase es pequeño, puede aproximarse por el argumento del seno. Eso si el error de fase es pequeño. Entonces, en ese caso podríamos utilizar el modelo lineal para el detector de fase multiplicativo y me quedaría aproximadamente igual a esto. La amplitud de la señal de entrada por la amplitud de la señal de salida del VCO, esa yo la tengo, sobre 2 por el error de fase. Y eso no es otra cosa que la constante del detector de fase por el error de fase. O sea, me da algo que es proporcional al error de fase. Entonces, eso es lo que uno generalmente está buscando. El problema con esto, y por eso lo señalé con los círculos o las elipses en amarillo, es que, fíjense, KD, la constante del detector de fase, depende tanto de la amplitud de la señal de entrada como la de salida. La de salida la genero yo mismo, entonces yo la puedo determinar, pero la de entrada, imagínense que yo estoy recibiendo una señal o una señal de un dado sistema. Puede ser que la amplitud varíe con la distancia. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es normalizar de tal manera de tener una amplitud A conocida. Muchas veces se utiliza esto a favor. Uno podría, dado que después vamos a ver que el ancho de banda del sistema equivalente depende de este KD, yo podría variar el ancho de banda que estoy mirando variando la amplitud de la señal de entrada. Y eso lo tomo a favor. Por otro lado, el filtro de lazo lo tomamos como un sistema lineal, aunque por supuesto va a tener un rango en el cual funcione como filtro y no sature o no se queme. Por lo tanto, vamos a utilizar la transferencia del Laplace FDS para el filtro de lazo. La señal de entrada va a ser la salida del detector de fase y la salida va a ser la entrada al VCO, que la vamos a llamar E sub B de t. Como lo consideramos lineal, podemos utilizar la transformada de Laplace. Y para el VCO, como ya habíamos visto, el VCO nos entrega una señal modulada en FM principalmente, así que puedo escribir la derivada de la desviación de fase, ¿sí?, tita. Acá no le voy a poner en 1 sobre 2pi porque no lo voy a hacer en frecuencia en hertz, sino en omega. Va a ser la constante del VCO por la tensión de entrada. Por lo tanto, tita de t va a ser la integral de la tensión de entrada. Esto considerando el modelo lineal. Está claro que el VCO yo no voy a poder cambiar el valor de EB de t desde menos infinito a infinito y siempre voy a poder cambiar la frecuencia de la señal sinusoidal de salida porque voy a tener un rango en el cual eso es válido. Por más que aumente EB de t, luego de llegado a ese límite, no voy a poder seguir variando la frecuencia del VCO, con lo cual tendré una saturación. Pero para el modelo lineal yo considero que eso sí es posible, por lo tanto utilizo. Y finalmente me queda que la función de transferencia de tensión a fase, fíjense que la señal de entrada es una tensión y la señal de salida es la desviación de fase, tita.
va a ser KB sobre S, o sea, es un integrador, dado por esta integral, de la tensión de entrada. Por lo tanto, podemos hacer un modelo lineal en fase para el PLL, donde las señales de entrada son las desviaciones de fase de las señales sinusoidales de entrada y salida, respectivamente. O sea que yo voy a tener una señal de entrada que va a ser phi de t y una señal de salida que va a ser tita de t, en este caso. Entonces, si quiero encontrar la función de transferencia en Laplace de todo este sistema modelado lineal, para eso mi detector de fase va a tener que estar trabajando en la zona lineal, o sea que el error de fase tiene que ser pequeño, de tal manera que pueda aproximar a ese seno de psi por psi el argumento, el filtro de lazo también, y el VCO no tiene que saturar, sino que tiene que trabajar con valores de tensión y variaciones en esos valores de tensión tal que puedan ser representados como variaciones de frecuencia en la señal de salida. Si encontramos la transferencia entre esos dos puntos de mi sistema lineal, y mirando que, fíjense que acá tienen el error de fase, psi, multiplicado por KD, les queda la señal de salida del detector de fase, voy a encontrar la función de transferencia a lazo cerrado del PLL, que va a ser la constante del detector KD por la constante del VCO KB por la función de transferencia del filtro de lazo sobre S más KD-KB f de S. A KD-KB muchas veces se lo agrupa en una única constante K. Pero uno no tiene que olvidarse que sobre todo KD es función de la amplitud de las señales de entrada. Entonces puede ser que esas señales no varíen, como que sí. Uno va a tener que tener cuidado de eso. ¿Por qué vamos a querer trabajar con ese modelo lineal? Bueno, ese modelo lineal lo vamos a utilizar en condiciones de enganche o cercanos a ella. Enganche implica que se igualaron las frecuencias de las dos señales y hay un seguimiento de la fase de la señal de entrada. Hay un error constante o la desviación de fase phi es igual a tita. ¿Sí? ¿Por qué vamos a querer trabajar con ese tipo de modelos? Y porque analizar sistemas y a medida que aumente el orden va a ser más dificultoso, resolviendo las ecuaciones no lineales, diferenciales, va a ser más complicado. Muchas veces tenemos que resolverlas de forma numérica y la respuesta puede ser tan complicada como una respuesta caótica. Que es la respuesta va a ser muy dependiente de las condiciones iniciales de mi sistema. Pero ¿por qué no resolvemos para el caso del PLL de orden 1? El PLL de orden 1 es un PLL cuya ecuación diferencial es de primer orden. Entonces, el orden del PLL me lo da el orden de la ecuación diferencial. Y el tipo, en el modelo lineal, me lo da el número de polos en el origen de la función de transferencia a lazo abierto. O sea, cuántos polos en el origen yo tengo en los subsistemas que componen al PLL. Entonces, si hacemos al filtro de lazo igual a 1, no pongo filtro de lazo, es un cable,
la ecuación diferencial que lo representa al PLL es esta. La derivada de la desviación de fase de salida, o sea, la desviación de frecuencia en omega va a ser KB por EB, y esto, como EB no tengo filtro de lazo, esto va a ser KD por el seno de la diferencia de fase, así que me queda así. Ahora, cuando conectemos una señal de entrada, XR, mi VCO va a estar oscilando a la frecuencia, a una dada frecuencia constante dada por el valor de EB de equilibrio que yo tenga. Seguramente la frecuencia de la señal que yo conecte sinusoidal no va a coincidir con la frecuencia de la señal de salida del VCO. Entonces lo que voy a tener instantáneamente es un escalón de frecuencia a la entrada. Vamos a suponer que ese escalón tiene una amplitud delta omega. Es decir, que de repente yo tengo un cambio de frecuencia porque conecté la señal de entrada y ese cambio de frecuencia es delta omega. A medida que pasa el tiempo, como tengo frecuencias diferentes entre entrada y salida, en un pequeño tiempo la diferencia de fase se va acrecentando. O sea, tengo a la entrada una rampa de fase. Ustedes que están, la mayoría, cursando control y servomecanismos, la materia de control, se van a estar dando cuenta qué tipo de entradas estoy teniendo. Tengo una rampa de fase o un escalón de frecuencia. Quiere decir que a la entrada, que era estaba dada por esa señal sinusoidal coseno de frecuencia F0 y de fase, de desviación de fase phi, yo lo puedo eso escribir como la derivada de phi temporal me queda igual a ese escalón de frecuencia. O sea, es delta omega para t mayor que 0. O la fase, como dijimos, es la rampa. Por lo tanto, tita punto, que es la derivada temporal de tita, va a ser KdKb por el seno de phi, ¿sí? Y esta, ¿sí? No estaba viendo los puntos. Y esta tita punto es phi menos el error de fase, ¿sí? Phi punto menos el error de fase punto, ¿eh? O sea, es la diferencia de las derivadas, ¿eh? Eso por definición. Así que la ecuación diferencial, que es de primer orden, porque fíjense, aparecen derivadas primeras, y es no lineal porque aparece este seno del argumento, me queda de esta manera. Si graficamos esa ecuación, si graficamos psi punto en función de psi, el error de fase psi, lo que voy a obtener es este gráfico en lo que se conoce como plano de fase. Acá tengo la derivada en este eje, lo que sería una especie de error de frecuencia, ¿sí? En omega. Y acá tengo el error de fase. Esta ecuación, que es roja, vive, entre comillas, en esta curva. O sea, no puedo estar en otro lugar que no sea ahí. Los sistemas lineales tienen un punto de equilibrio, uno y el trivial. Los sistemas no lineales pueden tener muchísimos puntos de equilibrio. Supongamos que al comienzo estamos con error de fase nulo y ingresamos una señal
como habíamos dicho, con un escalón de frecuencia delta omega. O sea que yo voy a estar en la curva roja con el escalón de frecuencia delta omega. Pongo acá. En este lugar, phi punto, que es este eje, es positivo. Eso implica, si la derivada es positiva, que el valor de la variable que estoy derivando va a crecer. Entonces tengo que ir para allá. Eso lo estoy indicando con esta flechita. O sea, tiene que crecer. Bueno, va a crecer. ¿Hasta cuándo va a crecer? Y bueno, hasta que la derivada se anule. Si delta omega fuese negativa y yo comienzo desde este punto, la derivada es negativa, por lo tanto sí tiene que decrecer y voy a ir a moverme hasta que la derivada se anule y no tenga más ni crecimiento ni decrecimiento. ¿Sí? Este punto que está lleno es un punto de equilibrio estable. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el valor de delta omega, si estoy en esta rama, toda la trayectoria va a llevarme a este punto, ¿no? Si estoy en los negativos, voy a ir al punto de equilibrio estable, y si estoy con un valor de delta omega positivo, voy a llegar ahí. En el caso de las crucecitas, fíjense que yo de este lado tengo un valor de derivada negativa, por lo tanto tengo que decrecer, voy a ir acá, y si estoy en este valor tengo que derivada positiva, o sea que tengo que crecer, tengo que ir para allá, y me voy a este punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es un punto de equilibrio muy particular, es un punto de equilibrio inestable, porque cualquier perturbación, por pequeña que sea, hace que la dinámica del sistema vaya a este punto de equilibrio o a este según sea el signo de la perturbación. Uno podría imaginarse, por ejemplo, un péndulo invertido, ¿no? Un péndulo que pueda girar 180 grados. ¿Se acuerdan que cuando ustedes en física hacían el péndulo o la hamaca, si los valores del ángulo eran pequeños podían aproximarlo linealmente, pero si ya tenía valores de ángulo muy grandes, ya no les quedaba la ecuación no lineal? Bueno, este punto sería cuando el péndulo está perpendicular a la Tierra. Entonces, cualquier perturbación hará que pendulee, pero va a ese punto de equilibrio, si yo lo dejo solo. El punto de equilibrio inestable sería cuando el péndulo está perpendicular a la Tierra, como uno con una escoba haciendo equilibrio con la mano. Cualquier perturbación va a hacer que vaya por un lado o por el otro, si lo vemos en un plano, a los puntos de equilibrio diferentes. Tengo, por supuesto, infinitos, porque si yo depende el valor de esa derivada, yo podría dar varias vueltas antes de equilibrarme en el punto de equilibrio estable que sea. Entonces, este es un dado punto de equilibrio, este es, después de dar una vuelta, 2pi, con 2pi de diferencia, el próximo sería con 4pi y así. Pero está claro que yo puse un escalón de frecuencia y si después yo me quedo acá, el error de frecuencia va a ser 0, pero voy a quedar con un valor constante, lo que se llama valor estacionario del error de fase. Este va a ser el valor del error de estado estacionario de fase. Estos son los valores que utilicé para hacer el gráfico, pueden replicarlo ustedes mismos. Fíjense una cosa. ¿Qué pasaría si este delta omega, para estos valores de los parámetros, de la constante del detector de fase y del VCO, fuese más grande de tal manera que fíjense que acá el valor de amplitud respecto
al escalón de frecuencia va a ser KD por KB. Supónganse que este delta omega es mucho mayor que KD por KB. Este seno me queda por encima del eje X, ¿sí? Del eje de abscisas. Por lo tanto, no voy a tener cruces por cero. Por lo tanto, no voy a tener puntos de equilibrio. Y ese es el caso donde si yo, no importa la condición desde donde yo salgo, ¿sí?, voy a variar el valor o la magnitud de la derivada, o sea, voy a acelerar o frenar, pero me la voy a pasar dando vueltas. Fíjense que este gráfico en el plano de fase no me da ninguna información. Si yo largo a mi sistema desde aquí, no sé en cuánto tiempo llego. No tengo información temporal. Pero sé que voy a tender a ir a este punto. Bueno, si no hubiese cruces por cero, yo no tengo puntos de equilibrio. Y me voy a estar girando siempre, pero nunca voy a frenar. Nunca me voy a quedar en un punto de equilibrio. No voy a frenar. Podríamos verlo, y esta idea está en el libro de Strogat, de Dinámica No Lineal y Caos, como dos osciladores acoplados, y esos dos osciladores, como eran los péndulos de Huygens, lo vemos como dos personas que están corriendo alrededor de una pista. Y supónganse que miden el ángulo de esas dos personas. Uno es phi, supónganse el de la señora de azul, y otro es tita, el de salida, el del hombre de naranja. Entonces, supónganse que están corriendo a una determinada velocidad, independiente uno del otro, y de repente la señora el hombre ve a la señora, quiere seguirla, y la señora empieza a correr más rápido. Estaba corriendo con, qué sé yo, 2 vueltas por hora, y de repente empieza a correr a media vuelta por hora. Entonces excita a ese sistema con un escalón de frecuencia. En el caso del PLL de orden 1, ¿sí?, el señor va a acelerar de tal manera que, como vimos en el gráfico anterior, ¿sí?, si largamos al sistema de acá, el señor va a comenzar a acelerar de tal manera que la diferencia de fases que estaban que empezó a crecer. Supónganse que la señora comenzó a correr cuando estaban exactamente juntos, de tal manera que el error de fase sea nulo. Yo mido si están juntos es 0, y si no es diferente de 0. Bueno, el señor va a empezar a acelerar de tal manera que ese cambio en la fase de los dos, que se van alejando la señora respecto al hombre, se va a ir achicando. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que los dos igualen la frecuencia que corren alrededor de la pista. Cuando llegan a ese punto, ese sistema, que es un sistema de primer orden, no tiene manera de hacer que el señor corra más rápido y se vuelvan a poner juntos, sino que quedan finalmente corriendo uno a la par de la otra. O, si fuese como las señales del PLL, uno en cuadratura con el otro. No exactamente uno en cuadratura con el otro, porque va a quedar un error de estado estacionario no nulo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver acá es
el señor va a empezar a correr más rápido hasta que quede hasta que tenga la misma frecuencia alrededor de la pista que la señora. Eso no va a ocurrir cuando están juntos y va a quedar un error en la fase, no van a estar exactamente al lado. Voy a tener que construir otro sistema si yo quiero que tengan la misma frecuencia y la misma fase. Si lo vemos en el modelo lineal, bueno, tendremos que utilizar la transferencia al lazo cerrado del PLL en fase, por supuesto del modelo lineal, o sea que si lo veo en el modelo de las dos personas corriendo alrededor de la pista, el error de fase tiene que ser pequeño. Entonces tienen que estar en condiciones de enganche o muy cercanas a ella. Si reemplazamos FDS por 1, como habíamos dicho el PLL de primer orden, nos queda esta transferencia del lazo cerrado. K es KD por KB. Esto es un filtro pasabajos, ¿sí? Si K es real, aparte, de primer orden. Entonces, está la transferencia del lazo cerrado. Si lo grafico la singularidad en el plano S, tengo un polo finito en menos K. Yo, si lo ven en 3 dimensiones, esto sobre el polo tendría como un hormiguero, que justo cuando esté en el punto del polo me voy a infinito. Y si quiero saber la respuesta en frecuencia para ver, esto es un pasabajos, bueno, tendría que hacer lo que nos enseñaron en análisis de señales y sistemas, donde S es igual a J omega, es decir, J2πf. Fourier camina por este eje, en el plano S. Y si acá tengo un hormiguero, está claro que voy a ir subiendo, llegando a un pico y luego bajando. Es un filtro pasabajos. Si es un filtro pasabajos y yo pongo un escalón de frecuencia de amplitud delta omega, por eso acá le puse la frecuencia de entrada, la desviación de frecuencia de entrada, que es delta omega, la salida va a ser como cualquier filtro pasabajos de primer orden, de esta forma. Acá está resuelto, resuélvanlo como ustedes quieran, utilizando fracciones parciales, como ustedes quieran. Fíjense que la diferencia en frecuencias va a ser la misma. Esto es, el señor y la señora van a terminar corriendo a la misma frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con la desviación de fase? Bueno, a la entrada tengo una rampa de fase. Como el VCO va a aumentar su frecuencia hasta que iguale la frecuencia de la señal de entrada, o el señor va a correr rápido hasta que iguale la frecuencia de la señora, cuando lo igualan, nos quedará un crecimiento igual a la de señal de entrada, en la misma pendiente, pero esto nos dará un error de estado estacionario constante en el error de fase, o sea que voy a quedar con una diferencia de fase. En el PLL existen varios tipos de rangos. El rango de captura es aquel rango en frecuencias, o sea, los saltos de frecuencia, que permiten que el PLL se enganche estando desenganchado. ¿Sí? Ese es el rango de captura. Y el rango de enganche es el máximo salto de frecuencia que el PLL puede soportar sin que se desenganche. El rango de enganche es mucho mayor que el rango de captura. Piensen las dos personas corriendo alrededor de la pista, si están
enganchados, corriendo juntos, es más fácil que si uno cambia la frecuencia, uno lo pueda seguir, que si uno está oscilando o corriendo a su propia velocidad independiente del otro, ¿no? Bueno, pero vamos, en el PLL de primer orden, los rangos de captura y de enganche coinciden, y habíamos visto que el valor del escalón de frecuencia tiene que ser menor que K, o sea, menor que el producto de KD por KB. Quiere decir que si yo no sé, supónganse que yo quiero seguir una dada señal sinusoidal, una portadora que yo estoy transmitiendo, y yo quiero engancharme con esa portadora. Por ejemplo, transmito a la base San Martín desde La Plata, de La Plata, y yo quiero recibirla en la Antártida. Bueno, y yo no sé exactamente en el lugar exacto en frecuencia que me va a aparecer esa portadora, porque hay movimiento, supónganse, hay Doppler. Conozco el ancho de banda donde seguro va a estar, pero no sé exactamente dónde es. ¿Sí? Entonces, a mí me conviene, para detectar esa portadora, que tener un valor de K grande, cosa que si la diferencia de frecuencias respecto a lo que está oscilando mi VCO es muy grande, yo igualmente me pueda enganchar. Eso en el modelo no lineal era que yo pueda llegar a tener puntos de equilibrio estables, por más que tenga saltos de 2pi, que dé vueltas, o lo que se llama, eso es cycle slip, que yo tenga saltos de ciclo, pero que pueda engancharme. Entonces me conviene que K sea grande para ese propósito. Sin embargo, si calculo el ancho de banda equivalente de ruido, para un sistema de primer orden, era pi sobre 2 por la frecuencia de corte de menos 3 dB. Si K era el valor del polo en omega, lo divido 2pi, me queda la frecuencia en hertz, por pi sobre 2 me da K sobre 4. Quiere decir que el ancho de banda equivalente de ruido aumenta con K. Está claro que si K es el polo, si yo aumento el valor de K por las constantes del detector y del VCO, voy a tener un ancho de banda más grande. ¿Sí? Lo veo en la función en la respuesta en frecuencia de lazo cerrado, en la respuesta en frecuencia de mi sistema de lazo cerrado, ¿no? A mí me va a convenir para mirar un ancho de banda más grande, pero eso va a hacer que tenga un ancho equivalente de ruido más grande, con lo cual la señal sinusoidal de salida, a la salida, va a seguir a las variaciones más rápidas, por ejemplo, de ruido, con lo cual puede ser que no sea una señal sinusoidal tan pura, sino que esté contaminada con algo de ruido. Entonces, siempre hay un equilibrio en el diseño en qué valores yo tengo que utilizar. Muchas veces, por ejemplo, para el receptor que hicimos nosotros en el satélite, con el valor de A modificamos el valor de KD de tal manera que cuando yo tengo que buscar a la portadora que quiero mirar en tierra, que no sé en qué frecuencia me llega dentro del ancho de banda que estoy mirando, aumento el ancho de banda. Y luego que sé dónde está, donde yo detecté la señal, la portadora, y la quiero seguir, no me interesa mirar todo el ancho de banda. Entonces puedo variar el valor de K y hacer que el ancho de banda sea más chico. Y de esa manera, achicando el valor de K, disminuyendo K, yo voy a poder seguirla, hacer tracking de esa portadora, si se mueve, por efecto Doppler, por ejemplo, pero con un contenido, una potencia de ruido menor, porque voy a dejar pasar menos ruido.
Fíjense, acá tengo el modelo lineal del sistema, perdón, vuelvo para atrás, anterior. Acá tengo el modelo lineal para el PLL de primer orden. Fíjense que cuando yo pongo un escalón de frecuencia, el VCO empieza a aumentar la frecuencia de la señal de salida. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que las fases, el error de fase se hace constante, o sea, cuando igualan las frecuencias. Luego de eso se hace constante, o sea que acá voy a tener una señal que es constante. Multiplicada por KD me da una ED que es constante. Y si yo tengo una entrada al VCO que es constante, la frecuencia no varía. Se queda ahí. El VCO va a girar, va a tener siempre la misma frecuencia. Eso es el hombre corriendo detrás de la mujer cuando igualan las frecuencias que corren alrededor de la pista. Eso para el sistema de primer orden, ¿no? No tengo manera de tener una señal que vaya aumentando acá con una entrada constante. Para hacer eso voy a tener que agregar memoria. Por ejemplo, agregar un integrador. Si agrego un integrador, no podré agregar solamente un integrador que es un polo en cero, porque si ustedes recuerdan de control, el lugar de raíces para esos dos polos sería, variando la ganancia del sistema, van a caminar por el eje J omega y cualquier perturbación va a hacer que se pasen al semiplano derecho, con lo que si el sistema es causal me queda un sistema inestable porque el eje J omega no pertenece a la región de convergencia. Entonces ahí las señales en el tiempo crecen. Entonces, para hacerlo incondicionalmente estable, lo que voy a agregar es un polo y un cero. De tal manera que, para cualquier valor de ganancia, un polo converge a este cero y el otro polo converge al cero en infinito. Entonces, con eso, agregando un polo en el filtro de lazo, que ahora lo voy a calicar, voy a obtener una ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto voy a tener un PLL de segundo orden, y como tengo un integrador en el VCO y ahora agregué otro integrador en el filtro de lazo, voy a tener un PLL de tipo 2. La transferencia de lazo cerrado es esta, y yo podría escribirla. Si quiero escribir, por ejemplo, la función de transferencia, donde la señal de entrada es esta desviación de fase y la señal de salida es el error de fase, la puedo escribir de esta manera: 1 menos la transferencia de lazo cerrado. Eso lo puedo escribir para cualquier sistema de segundo orden en función de la frecuencia de oscilación natural y el factor de amortiguamiento. Reemplazando los valores de lo que me queda la función de transferencia con la característica función de transferencia para un sistema de segundo orden, tengo los valores en función de K, que era KD por KB, y el valor donde está el 0 de la frecuencia natural de oscilación y el factor de amortiguamiento. Acuérdense que ahora tengo dos singularidades, podrían ser reales y distintas, reales y coincidentes. Es la que tiene sin oscilar, la que tiene el menor tiempo de subida, y complejas conjugadas, que es el caso que tengo oscilaciones. Esto piénsenlo, el sistema es no lineal. El modelo lineal puede aplicarse solamente cuando el error de fase es chiquito. Piénsenlo con las dos personas corriendo alrededor de la pista, ahora haciendo un sistema de segundo orden. De repente, la persona venían corriendo a la misma velocidad y de repente una empieza a correr mucho más rápido, pero mucho más rápido. Bueno,
yo veo que no la puedo seguir. La quiero seguir, ¿sí? Quiero ir a la misma velocidad, pero no puedo. Entonces espero a que dé una vuelta. Da una vuelta, hay un salto de ciclo, ¿sí? Da una vuelta, y ahí yo sí acelero y la trato de seguir. Me paso, ¿sí? Voy a una frecuencia más alta y después empiezo a desacelerar hasta que igualo. Como soy de segundo orden, ahora el error en frecuencia es 0 y el error en fase también. Me pongo a correr, si medía de esa manera la diferencia de fase, uno al lado del otro. Está claro que para mayores valores en la amplitud del escalón en frecuencia que yo conecte, voy a tener mucho más de esos saltos de ciclo. Puede ser que no me interesa, por ejemplo, si yo quiero detectar una portadora de una determinada transmisión, a mí me va a interesar la frecuencia de la portadora y la fase. Bueno, si yo me engancho 3 vueltas después, ¿sí? O sea, 6 pi de diferencia, no voy a tener problema. Piensen, por ejemplo, en doble banda lateral. Voy a multiplicar por el coseno que corresponde. ¿Qué me importa si está desfasado en 6 pi? Ahora, muchas veces yo necesito medir, por ejemplo, los receptores de GPS necesitan medir diferencias de fase. Entonces yo ahí o diseñaré un PLL que no tenga saltos de fase, o si los tiene, tendré que tenerlos en cuenta porque yo voy a medir retardos con esas diferencias de fase. Y acá al lado tienen el plano de fase que representa, o sea, ya en el modelo no lineal del sistema de segundo orden, que representa cada una de estas respuestas, ¿no? Si tengo un salto de 20 Hz, bueno, vendré acá y me vendré a este punto de equilibrio estable y me quedaré ahí. Bueno, si tengo uno de 40, fíjense, la frecuencia, el error de frecuencia disminuye. Quiere decir que yo empiezo a acelerar cuando aceleró la otra persona. Disminuye y después, no puedo seguir, dice el BCO. Entonces, la otra persona sigue aumentando la frecuencia y esto va a aumentar y yo no lo sigo. Pero cuando me vuelve a pasar cerquita, ¿sí? Estoy haciendo el enganche, me engancho. Yo ya ahí tuve tiempo de acelerar un poquito más, de cambiar la frecuencia. Acá en este caso me enganché, pero 2pi radianes de error. O sea, voy a tener la misma fase, pero con una vuelta de diferencia. Insisto, puede importarme o no. Depende de lo que esté haciendo. En el caso del ancho de banda equivalente de ruido para el PLL de orden 2, en notas de la NASA, del JPL, o si buscan en Analog Devices o en Texas Instruments, tienen muchas ecuaciones diferentes para calcularlo. Yo obtuve esta, ¿sí? Que está, si graficamos para cualquier omega n, ¿sí? El ancho de banda equivalente de ruido en función de omega n, respecto de omega n, en función del amortiguamiento, yo obtengo esta curva y uno podría decir, bueno, yo voy a elegir el valor del amortiguamiento para hacer el diseño que es el menor. Ahora, cuando uso el que es el menor, esto quizás hace que el ancho de banda, que el K sea muy chiquitito, porque eso me va a dar el mayor omega n. Bueno, entonces muchas veces uno utiliza un criterio de diseño, que es un poco la regla del pulgar, que es utilizar un valor de factor de amortiguamiento de raíz de 2 sobre 2, 0,707. No es el menor de todos, el que me da el menor en el ancho de banda equivalente de ruido, que estaría por acá, pero abre un poco más el ancho de banda de tal manera de tener un compromiso entre el ruido que sumo,
la potencia de ruido que sumo en la señal de salida y el ancho de banda que tengo, de tal manera de poder seguir a escalones de frecuencia más grandes, y poder engancharme. Respecto a usos, bueno, como demodulador de FM, si yo a la entrada de mi PLL pongo una señal modulada en FM, si este PLL lo diseñé de tal manera de que se enganche en frecuencia y en fase, ¿sí? Bueno, yo acá voy a tener la misma señal modulada en FM, solamente que va a estar en cuadratura. Por lo tanto, la tensión de entrada del VCO va a ser la señal modulada directamente. Va a estar el KB como constante de proporcionalidad, en este caso, dividiendo, ¿no? Pero yo a la entrada del VCO tengo la señal demodulada. Si estaba en fase, bueno, habrá una integral o una derivada de diferencia, y eso es fácil de solucionarlo. La ventaja de esto es que yo podría seguir variaciones lentas en la portadora. Supónganse, yo estoy transmitiendo una dada señal modulada en FM y se calienta el oscilador, es malo, del transmisor, y se corre unos cientos de hertz. Bueno, yo podría con este sistema seguirlo, mientras que si yo hiciese los sistemas de lazo abierto analógicos que vimos en la clase pasada, por ejemplo los sistemas resonantes, bueno, yo quizás me voy de banda. En cambio esto lo va a seguir. Y para modular FM, bueno, yo a partir de un oscilador de referencia, que podría ser un cristal, un TCXO, un oscilador controlado en temperatura, cualquier tipo de oscilador, así sea su precisión, va a ser la de la señal de salida. Y si yo el mensaje lo sumo a la señal de entrada al VCO, de tal manera que pueda modular en frecuencia a la señal de salida del VCO, yo voy a estar teniendo un modulador de FM. Lo que tengo que tener cuidado es que no se me mezclen las ambas señales. El lazo va a seguir a las variaciones lentas de la portadora. Entonces yo voy a tener que tener estos dos filtros. El filtro de lazo H1 va a ser pasabajos muy angosto, de tal manera de seguir las variaciones bien lentas de la portadora, mientras que H2, que va a ser el filtro que deje pasar la señal, supónganse de unos cientos de Hz a 15 kHz, por ejemplo, y es la señal M mueva solamente en frecuencia a la señal de salida del VCO, y no se ingrese en el lazo, de tal manera que la portadora no vaya cambiando su frecuencia con el mensaje. Entonces ese es el cuidado que tengo que tener. También se utiliza el PLL como sintetizador de frecuencia. Puedo agregar divisores de frecuencia. También lo podría hacer en el modulador, porque muchas veces excedo los rangos cuando yo estoy generando FM banda ancha y tengo desviación en frecuencia grande. Puede ser que lo desenganche y yo no quiero que se desenganche el PLL. Entonces agrego divisores, y yo con este sintetizador de frecuencias entero, a partir de una frecuencia de referencia, por ejemplo, supónganse que acá pongo el pulso por segundo de GPS, que tiene una estabilidad de 1 microsegundo, si mal no recuerdo. Cuando engancho al PLL, estas dos frecuencias se igualan. Entonces, si yo saco la señal a la salida
del VCO, voy a tener una señal sinusoidal de esta frecuencia. Entonces, si N y R son valores enteros, supónganse, van a ser 2 registros que yo voy a programar con algún micro. Cada vez que ustedes presionan, por ejemplo, uno de los botones en la radio de su auto o en el celular, lo que van a estar cambiando son los valores de R y N, de tal manera de generar la frecuencia deseada F0. Esto me da una cierta restricción respecto a los valores de N y R que yo puedo tener y los valores, por supuesto, de F0 que voy a tener. Entonces, un diseño posterior fue el PLL fraccional, donde yo, switcheando entre valores de registros enteros, dinámicamente, puedo obtener frecuencias de esta manera, sintetizar frecuencias de esta manera. Lo importante es que yo voy a tener acá un cristal o, como decía, el pulso por segundo de GPS, y a la salida voy a tener otra señal sinusoidal con otra frecuencia, pero con la misma estabilidad del oscilador de referencia. Entonces, ese oscilador que nosotros poníamos cada vez que queríamos demodular, ¿sí?, finalmente va a estar generado a partir de un PLL y un oscilador de referencia dado. Ese PLL antes se hacía de manera discreta, hoy está integrado, y pueden buscar en cualquiera de los fabricantes y van a ver la variedad de estos tipos de PLLs que existen. Uno de los primeros integrados fue el CD4046, que tenía un detector de fase multiplicador y también un OR exclusivo. El OR exclusivo, si buscan la hoja de datos, van a ver ahí cómo funciona. Bueno, si tienen preguntas, como siempre, y como veo que están haciendo, ingresen en el foro, así todo el mundo puede compartir las respuestas. Y por favor, no dejen de ver los videos, tanto de la teoría como de la práctica, porque muchas veces las respuestas están en ellos. Sin más, nos vemos próximamente.